Muy bien, pues estamos listos para tener una nueva oportunidad para acercarnos a Dios por medio de la reflexión, de la meditación de su palabra y hoy vamos a hacer nuestro tiempo devocional en Primera de Pedro, versículos 6 al 8 del capítulo 2. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Recordando que es un devocional. Un devocional es un tiempo en el cual nos acercamos a Dios para conocerlo mejor, para expresarle nuestros sentimientos y también para compartirle nuestras necesidades en oración y donde nos acercamos a su palabra, que es la Biblia, leyendo un pasaje de la Escritura, reflexionando en lo que ahí se nos enseña y aplicándolo a nuestra vida. Hoy vamos a hacerlo una vez más, comenzando al orar con Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te queremos agradecer la oportunidad que nos concedes de acercarnos a ti. Te damos las gracias porque la vida que nos prestas podemos invertirla también en compañerismo contigo. Te pedimos humildemente que tu Espíritu nos ilumine el entendimiento espiritual para poder comprender la verdad que tienes para nosotros en este día y poderla poner en práctica, de modo que nuestras vidas sigan siendo transformadas en pos de Jesucristo, nuestro Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, entonces vamos al pasaje. El pasaje que tenemos para hoy es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, como ya dije, y hoy lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y aquí puedo ver que dice en primer lugar, pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Muy bien, en el pasaje anterior nosotros aprendimos que se compara la vida del creyente con dos metáforas. Las metáforas que observamos en aquella ocasión es la de un edificio y vimos palabras como piedra viva, que es Jesús. También nosotros, piedras vivas, somos edificados como una casa. Esa fue la primera metáfora que nosotros vimos en aquel pasaje. La segunda metáfora es un sacerdocio santo que ofrece sacrificios. Muy bien. Y después de hablar de estos temas, entonces ahora procedemos al pasaje que acabo de leer, donde se nos dice, pues esto se encuentra en la Escritura. Es decir, ahora Pedro comienza a profundizar en el tema del edificio y Jesucristo como piedra angular. Entonces, recordando, el sistema que nosotros usamos es el método inductivo de la Biblia, que es observación, interpretación y aplicación. Como parte de la observación, preguntamos qué es lo que dice el texto. Y en primer lugar podemos observar aquí que en el texto se nos está citando, en la escritura del Nuevo Testamento se cita un pasaje del Antiguo Testamento. Como podemos observar aquí, la Biblia de las Américas lo consigna con letras mayúsculas en los dos versículos que vemos aquí. Entonces, eso significa para nosotros que es una cita del Antiguo Testamento. Aquí tengo unas notas y si yo le doy ahí me da unos pasajes paralelos y me dice que esa nota es de Isaías 28, capítulo 16. Después en el versículo 7 me dice que es una cita de Segunda de Corintios 2:16 y de Isaías 8:14. Son los pasajes paralelos. Bueno, volviendo al texto, observemos el texto. En primer lugar se nos dice que la escritura, hablando al Antiguo Testamento, decía, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra, una preciosa piedra angular. Esta es una alusión a Jesucristo, una alusión a Jesucristo. Con respecto a Jesucristo, del cual ya se nos habló en el contexto anterior, cuando decía en el pasaje que leímos, decía que viniendo a Él como una piedra viva, Jesucristo es esa piedra viva. Entonces,
Jesucristo, como piedra de esta comparación, se le llama que es una piedra angular. La piedra angular es la primer piedra que se ponía en la base. En el suelo se escogía una piedra perfectamente perpendicular, es decir, que tuviera un ángulo de 90 grados. Se colocaba esa piedra y a partir de ahí se colocaban las demás piedras de la base del cimiento del edificio alineadas con esa piedra, y a esa piedra se le llamaba la piedra angular. La piedra angular era la piedra más importante de todo el edificio, porque todo el edificio dependía de esa piedra y el edificio podía quedar correctamente edificado, construido, alineado, porque dependía de esa piedra angular. Bueno, usando esa metáfora, Dios nos dice que Jesucristo es la piedra angular. Todos los cristianos somos parte del edificio que es la iglesia, la congregación de todos los escogidos. Y Jesucristo es sobre quien descansa esa construcción, esa edificación. Respecto a Jesucristo se nos dicen aquí que hay unos que creen y no serán avergonzados, porque para nosotros Él es valioso y precioso. Así como se le describe a Él como una piedra preciosa, entonces nosotros reconozcamos ese precio, ese valor, nosotros los que creemos, los creyentes. Los creyentes es un grupo de personas, pero hay otro grupo, los que no creen, los incrédulos. Ellos no valoran la piedra, no reconocen su precio, su valor, sino que la desechan, la desechan. Ellos quieren construir su vida, su edificio, su sistema, no sobre esa piedra angular, sino sobre sus propios criterios. Y con base en eso, pues entonces Jesucristo para ellos no es Salvador, para ellos va a ser una piedra de tropiezo, una roca de escándalo. Para el incrédulo Jesucristo es un motivo de escándalo, pero dice la Biblia que eso va a ser su tropiezo y su desobediencia a la palabra va a ser finalmente la ruina del incrédulo. Entonces aquí se nos muestra, haciendo un resumen de la observación. Observamos, ¿qué dice el texto? El texto nos dice que Jesucristo es esa piedra sobre la que se edifica toda la iglesia, y toda la iglesia está alineada a Él. Y hay dos tipos de personas en relación a Jesucristo como una piedra angular. En primer lugar, los creyentes, los que creen, y en segundo lugar, los que no creen, en segundo lugar. Y cada uno de los seres humanos se puede clasificar dentro de estos dos grupos, entre los que creen, número uno, o entre los que no creen, número dos. Para los que creen, Jesucristo es precioso, es valioso. Para los que no creen, Jesucristo es desechable, es un escándalo, un tropiezo. Entonces, eso es lo que el texto dice. Pedro le dice a sus lectores cristianos, les recuerda acerca de Jesucristo y su valor, su precio, y también cómo Jesucristo ha sido desechado por los incrédulos. ¿Qué lecciones me enseña a mí todo esto? Recuerden, ahora pasamos al punto de la interpretación. Y la interpretación es esta: Jesucristo es una persona muy valiosa para todos los creyentes en Él. Pero para los que no creen, Jesucristo no solo no es valioso, sino que es alguien desechable y alguien que es motivo de escándalo. ¿Cuál es la lección que yo puedo extraer también de esto? Bueno, que mi aprecio por Jesucristo debería seguir creciendo, y también que no debería de sorprenderme el rechazo de Jesucristo por parte del mundo, del sistema que no cree en Él. Tercer paso del estudio inductivo es la aplicación. Como aplicación yo voy a decir hoy que, número uno, voy a expresar mi aprecio a Jesucristo en oración. Expresar mi aprecio. Segunda aplicación, voy a reconocer con realismo que Jesucristo es motivo de escándalo
y de ofensa, de desecho para la gente que no lo conoce, para la gente que no cree en Él. Y en tercer lugar, voy a ponerlo por acá arriba, voy a observar qué importante, qué determinante es la fe. Creer en Jesucristo es lo que cambia todo. Cuando alguien cree en Jesucristo, Jesucristo pues es valioso, es valioso. Pero cuando alguien no cree, Jesucristo es desechable, es un escándalo. Bueno, hoy entonces concluimos diciendo, nuestra fe debe ser fortalecida en Jesucristo y debemos expresar valor por Él en nuestras alabanzas, cantándole, orando a Él con reconocimiento y con humildad reconocer que no toda la gente va a apreciar a Cristo y mucho menos a nosotros. Muy bien, llegó el tiempo de orar. Padre, te damos las gracias por Jesucristo, porque Él es el líder sobre el cual descansa nuestra fe. Él es la piedra angular de todo el edificio que es la iglesia. Nosotros somos pequeñas piezas de este gran edificio, pero Jesucristo es la base de todos nosotros. Te damos gracias porque Jesucristo es valioso para nuestro corazón. Su sacrificio, su resurrección, su liderazgo es de gran valor para mi vida hoy, Señor, y te agradezco por él. También, Señor, te agradezco que me des la oportunidad de poner mi fe en Jesucristo y te pido que sigas fortaleciendo mi fe a través de tu palabra, a través de la presencia de tu Espíritu. Señor, también te pido que me des la claridad de recordar cuando encuentre rechazo en medio de la gente que no cree en Jesucristo estas palabras. Quiero darte gracias también por mi familia y oro para que en nuestro hogar el aprecio por Jesús sea cada día mayor y nuestra devoción y nuestra fe a Él. Señor, abre el entendimiento como familia para poder apreciar a Jesús en medio de tu palabra. Oro también, Señor, para que tú bendigas a todos los que comparten nuestra fe, los que se congregan con nosotros y los que están lejos. Fortalece, Señor, el aprecio de Jesucristo delante de nuestros corazones, donde quiera que estemos, a cada una de las familias de nuestra congregación y a nuestros compañeros cristianos que están alrededor del mundo, especialmente los que son amigos nuestros, con quienes compartimos la fe en Jesucristo. Oro también para que muchas personas más reciban el regalo de la iluminación, en donde tú, Señor, les ayudes a comprender el valor de Jesucristo, tu Hijo, y les concedas tener fe en Él para perdón de sus pecados y para tener una vida nueva y diferente. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén.